Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar geometría, la parte de relaciones métricas en los cuadriláteros. Un poco del teorema de Euler, teorema de Ptolomeo, teorema de Marlin y los demás teoremas que abarca este tema. Para eso, atento y empezamos. En este problema 1 tenemos un cuadrilátero ABCD que está inscrito en esta circunferencia. ¿Por qué le llamamos inscrito? Recuerda que un cuadrilátero inscrito es aquel que sus vértices se encuentran sobre la circunferencia, como ocurre con el cuadrilátero ABCD. Además, el radio de esta circunferencia está midiendo 4 y este arco BC está midiendo 60 grados. Nos damos cuenta que AD sería el diámetro de esta circunferencia, es decir, 2 veces el radio, porque OA estaría midiendo 4 y OD también estaría midiendo 4. Es decir, que el diámetro estaría midiendo 8. Luego vamos a trazar OB. Si trazamos OB y observamos la circunferencia, nos damos cuenta que esta sería el radio. OB sería el radio de la circunferencia. Y eso estaría midiendo 4, ¿cierto? Pero bueno, voy a colocarle 3 bolitas. Pero ya sabes que OB estaría midiendo 4. Si trazo OC, de igual forma, OC también sería el radio de la circunferencia. Como aquí le he puesto 3 bolitas, entonces aquí también le coloco 3 bolitas. Luego, nos damos cuenta que el ángulo BOC es ángulo central. Y sabemos que en un ángulo central se cumple que la medida del ángulo BOC es igual a la medida de su arco correspondiente, que es 60 grados. Pues aquí estaría midiendo 60 grados. Bueno, observa que el triángulo BOC sería un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, y además aquí está midiendo 60 grados, tú sabes que completando ángulos, aquí también estaría midiendo 60 grados. Y este ángulo también sería 60 grados, ya que la suma de ángulos interiores es 180. 60 más 60 más 60, 180. ¿Y qué obtenemos? Un triángulo equilátero. Eso significa que aquí también estaría midiendo 3 bolitas. Pero, ¿qué hemos dicho hace un momento? Que estas 3 bolitas es el radio, y el radio es 4. Por lo tanto, BC estaría midiendo 4. En el problema nos están pidiendo AC por BD, o sea, el producto de las diagonales del cuadrilátero ABCD. Y para eso vamos a utilizar el teorema de Ptolomeo. ¿Qué nos dice? Ojo, este teorema de Ptolomeo se cumple para cuadriláteros inscritos en una circunferencia, como el cuadrilátero ABCD, o también para cuadriláteros inscriptibles. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, el teorema de Ptolomeo nos indica lo siguiente. El producto de las diagonales, es decir, el producto de AC por la otra diagonal, que sería BD, esto es igual a la suma ¿de quién? Del producto de los lados opuestos. Es decir, BC por AD más AB por CD. AC por BD es lo que te están pidiendo en el problema. Por dato, te están dando que AB por CD es igual a 18. Esto es 18, por dato del problema. Y BC por AD lo conocemos aquí en la figura. AD es 8. BC es 4. 4 por 8, 32. Entonces la respuesta sería 50.
En este segundo problema nos dan un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Este es el cuadrilátero ABCD, donde nos dan como dato las longitudes de este cuadrilátero, que son 1, 2, 3 y 4. Pero nos piden la relación que hay entre DE y EB, que voy a utilizar aquí, el teorema de Paquin. Para poder aplicar el teorema de Paquin, debemos de tener un cuadrilátero inscrito en una circunferencia y una de las diagonales, ya que este teorema trabaja con la razón que va a obtenerse con la diagonal y el punto de intersección de las dos diagonales. Ojo, quizá en algún problema solamente te dé una de estas, pero recuerda que para poder aplicar este teorema tú necesitas el punto de intersección entre las dos diagonales. Este teorema nos indica lo siguiente, que la relación que hay entre DE y EB es igual a la relación que hay, ojo aquí, a la relación que hay entre los productos de los lados concurrentes con los extremos de esta diagonal. Es decir, para DE, ¿quiénes son los lados del cuadrilátero que concurren en este extremo? Serían CD y AD. Entonces aquí sería AD por CD sobre, ahora, los lados que concurren con el otro extremo. Serían BC y AB. Reemplazando la información que nos están dando en el problema, tenemos AD es 4 por CD, que es 3, es decir, 12. BC, que es 2, por AB, que es 1, 2. Y esto sería 6. En este problema 3, nuevamente tenemos un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Pero aquí hay un detalle. Las diagonales son perpendiculares. Si las diagonales son perpendiculares, podemos aplicar el teorema de Arquímedes. Este teorema de Arquímedes funciona cuando las diagonales son perpendiculares. Y nos dice lo siguiente. La suma de los cuadrados de dos lados opuestos son iguales. Es decir, AB al cuadrado más CD al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de AD más el cuadrado de BC. Pero hay algo más. Estas sumas a la vez van a ser igual a 4 veces el radio al cuadrado. Y el radio vale 5. Por lo tanto, sería 4 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Por 4 es 100. Eso significa que la suma de estos dos es 100. La suma de estos dos también es 100. Reemplazando en lo que nos piden en el problema, nos resultaría 100 más 100. Respuesta, 200. En este problema 4 nos están pidiendo la razón que hay entre las diagonales, ya que BD y AC son las diagonales. ¿Qué tenemos? Un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Si nos están pidiendo la razón entre las diagonales, lo que podemos aplicar aquí es el teorema de Vieta. Este teorema nos dice lo siguiente. La relación que hay entre las diagonales, en este caso, BD sobre AC, va a ser igual a la suma, o sea, la relación que hay entre la suma de los productos de los lados que concurren a los extremos de cada diagonal. ¿Esto qué significa? Trabajemos en BD, en la diagonal BD.
¿quiénes son los lados que concurren a los extremos? Para el extremo B son BC y AB. Es decir, aquí AB por BC más. Y ahora, el producto de los lados que concurren al otro extremo. Estos serían CD por AD. Ahora, para la otra diagonal, AC. ¿Quiénes concurren en este extremo? AB y AD. Más, ¿quiénes concurren en este extremo? BC y CD. Y ahora queda simplemente reemplazar, ya que los lados de este cuadrilátero lo conocemos. Entonces reemplazamos en lo que nos pide. Y esto sería AB es 4, BC es 2, 2 por 4, 8. Más CD 3, AD 5, 15. AB 4, AD 5, 20. Más BC2, CD3, 6. Operando, esto sería 8 más 15, 23. 20 más 6, 26. Respuesta. En este problema número 5, tenemos un rectángulo ABCD y nos están pidiendo AE, que sería este segmento, y BE, que es este segmento. Bueno, este punto E es un punto interior en este rectángulo. Entonces aquí vamos a aplicar el teorema de Marlen. Para este teorema necesitamos estos 4 segmentos. Entonces, Marlen nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos un punto interior en un rectángulo, se cumple que la suma de los cuadrados de las distancias de ese punto hacia dos vértices opuestos del rectángulo, es decir, por ejemplo, AE, pues aquí colocamos AE en nuestro problema, AE al cuadrado más, ahora el vértice opuesto, EC al cuadrado es igual BE al cuadrado más ED, también al cuadrado. En nuestro problema nos están dando como dato CD, pero nos damos cuenta que el triángulo ECD es un triángulo isósceles. Al ser un triángulo isósceles, va a ocurrir que el lado CD es igual al lado S. Eso significa que S también estaría midiendo 5. Bueno, pero si nos damos cuenta aquí, nos piden la diferencia de los cuadrados de AE con BE, que lo tenemos aquí en el teorema. AE al cuadrado, BE al cuadrado pasaría a restar. S, ya lo tenemos, es 5, pero nos está faltando ED. ¿Cómo lo obtenemos? Como tenemos aquí un triángulo isósceles, en primer lugar, si aquí es 16, esto estaría midiendo 74. Y bueno, puedes aplicar ahí ley de cosenos o también simplemente puedes trazar una altura, ya que es un triángulo isósceles. Trazas una altura y esta sería mediatriz, ya que es un triángulo isósceles. ¿Eso qué significa? Que estos dos van a ser iguales. Pero como es mediatriz, entonces aquí también es una bisectriz. Significa que este 74 se divide en 37 y 37. Y tenemos dos triángulos notables conocidos. Por lo tanto, esto estaría midiendo 3 y esto también estaría midiendo 3. Ahora sí, reemplazamos en nuestra ecuación. Sería AE al cuadrado más EC al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, es igual a BE al cuadrado más ED, que va a ser 6 al cuadrado.
¿Qué nos están pidiendo? Esto lo pasamos a restar y nos resultaría 25. Pasa a restar 36 menos 25, 11. En este problema número 6 nos están pidiendo calcular AB más BC. Bueno, eso por ahí te va indicando algo, porque a la vista no tenemos ningún cuadrilátero. Entonces vamos a trazar lo que nos están pidiendo. Tracemos aquí AB y también tracemos BC. Ojo, aquí tenemos el centro de la circunferencia. Si es el centro de la circunferencia, entonces AC es diámetro. Y toda esta curva sería una semicircunferencia. El ángulo ABC tendría que medir 90 grados. De igual manera arriba, si yo tengo AD y trazo DC, de igual forma, el ángulo ADC tiene que medir 90 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo inscrito en una semicircunferencia. Mira ahí. Semicircunferencia, ángulo inscrito, debe medir 90 grados. Y tenemos aquí un ángulo que mide 45. Eso significa que este triángulo ADC es un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, AD, le vamos a colocar una letra A. DC también tendría que medir una letra A. Y como AC es la hipotenusa, estaría midiendo a raíz de 2. ¿Y qué podemos aplicar? Veamos lo que tenemos. Tenemos dos lados, me piden estos dos, y además poseo las longitudes de las diagonales. Podemos aplicar entonces el teorema de Ptolomeo. Este teorema nos dice lo siguiente: el producto de las diagonales, que en esta figura sería 8, y también a raíz de 2, es igual a la suma de los productos de los lados opuestos. Es decir, A por BC. Más los otros dos lados. Sería también A, que es DC, multiplicado por AB. Y mira, ¿qué tenemos aquí? En todos los términos tenemos A. Eliminamos. Se va, se va, se va. Y nos estaría quedando que AB más BC es 8 raíz de 2.